Aquí estamos entonces para empezar la segunda mitad de nuestro Aleph Bet bajo la tutoría de la letra Lamed. Valor numérico 30. La doceava de las letras en su orden a partir de Aleph. El primer círculo de letras y la primera de la segunda mitad. Por supuesto, pareciera que hay unas letras, pareciera, con mayor significación que otras, pero no es así. Cada una aparecerá potenciada o valorizada conforme aparezca su compañía, antes de o después de. Esto es lo que le da sentido a la palabra. La línea temática, como la anunciamos en la noche de ayer, es acción jurídica, denuncias y demandas. Vamos a leer y iremos haciendo comentarios respectivos y los textos que nos puedan alumbrar o dar soporte a esta temática. Dice: si bien es cierto que el ideal es andar en el amor y no ofender ni faltar a nadie, sea de palabra o de hecho, y que hay conflictos que bien pueden resolverse con el diálogo, mediante acuerdo de las partes, con la intermediación, si es necesario, de un líder, etcétera, de las personas involucradas. Leer 1 Corintios 6, del 1 al 8. También es verdad que cuando las faltas cometidas están tipificadas como delitos o faltas graves en la legislación de un país, cualquiera que sea, procede la acción a través del sistema jurídico. Leer Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5. Pues un creyente ciertamente debe padecer por su condición cuando sufre persecución por causa de la obra. Hechos 5, versículos 41 y 42. Mas no así por delinquir, aun cuando llegare a pensar equivocadamente que el perdón de Dios le exime del pago ante la ley de los hombres. Rumiando este primer párrafo, pues el ideal es no tener problemas con nadie y estar en paz con todos, que lo dice la palabra. Habrán algunos diferendos que se pueden tratar y conciliar mediante el diálogo con la persona con la cual se genere un problema, un diferendo, un conflicto. Se puede tratar. Pero si la falta no es únicamente de tipo una ofensa, un agravio, algo que se pueda solucionar entre hermanos, sino que está tipificada como una falta o un delito ante la ley de los hombres, entonces, pues ya allí aparece el tribunal humano como la
alternativa. Entonces, lo otro importante es que podemos y sería normal padecer como creyentes. Si es necesario padecer persecución, crítica, ridiculización, calumnia, afrentas, discriminación y otra serie de flagelos normales, pero nunca padecer por delinquir, por faltar a la ley de los hombres. Una lectura religiosa de esta situación puede llevar a la persona a creer que, bueno, la sangre de Cristo cubre de todo pecado y pues no te está eximiendo de pagar y de cumplir ante la ley de los hombres. Vamos a colocar un ejemplo tomando una figura sacada de la Constitución y de la ley de Colombia a manera de ejemplo. Lo mismo existe en algún lugar de las constituciones y las leyes de cualquier país. Esta es a manera de ejemplo. Abandonar a un familiar y no proveerle en su necesidad se constituye un delito en la ley colombiana, tanto de hijos hacia padres ancianos como de padres hacia hijos menores de edad. Y la Escritura cataloga a esas personas como peores que un incrédulo, pues no solo cometen el delito que está tipificado en la ley, sino que son más culpables en razón a la conciencia que tienen de Dios. La ley 599 del año 2000, artículo 233, dice a la letra que tienen la obligación los hijos de cuidar y de proveer a sus padres si están en condición de necesidad, lo mismo que los padres deben cumplir con la provisión hacia sus hijos menores de edad. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su propia casa, ha negado la fe y se ha hecho peor que un incrédulo. Esto es la consideración general básica. Uno de los casos más frecuentes en nuestra sociedad es el de la violencia, sea sexual, física, verbal, psicológica, contra niños, mujeres y en una menor proporción contra hombres adultos. Estos son hechos que deben ser denunciados ante las autoridades competentes, pues están tipificados como delitos. Igualmente, el no pago de una deuda, cuando se evidencia que no hay voluntad de pago, o las defraudaciones económicas, que son violatorias de la ley, y procede entonces una demanda. Vamos a poner otro ejemplo. Existen conductas violatorias de la libertad religiosa, de la libertad de culto, las cuales son delito. Por ejemplo, para el caso de Colombia, de acuerdo a la Ley 23 de 1991, año en que se promulgó la nueva Constitución
que rige hasta el día de hoy. Ejemplo de las conductas violatorias: obligar, impedir la participación en una ceremonia religiosa, perturbar, impedir una ceremonia o función religiosa, causar daño a objetos destinados a culto o a símbolos de cualquier religión legal, o agraviar públicamente tales cultos o a sus miembros en razón de su investidura, lo cual, si llegase a suceder, amerita proceder jurídicamente. Este es un ejemplo de lo que estamos hablando. En todo caso, con respecto a nuestro comportamiento, siempre es mejor que nos conduzcamos en temor, es decir, apartados del mal. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dando testimonio tanto en la casa de Dios con todos nuestros hermanos en Cristo, como afuera, siendo ciudadanos de bien. Para con los demás es nuestro deber denunciar a quien cometa un acto delictivo o aconsejar a las víctimas que lo denuncien. En resumen, someterse a las autoridades superiores es prioritario para el creyente, y esto implica pago de impuestos, de sanciones o de condenas. Hasta aquí la línea del texto escrito. Hacemos una raya y vamos a leer una porción de la Escritura que está en la Epístola a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 6. Dice a la letra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Hasta aquí el texto de la Epístola a los Romanos del capítulo 13. Ahora consideremos brevemente una porción de la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 4, versículos 15 al 17. Dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, vamos a resumir. Entonces, lo ideal es que no haya conflictos. Pero la Escritura dice, y en eso es muy clara, que tendremos de afuera conflictos y de adentro temores. Entonces, necesariamente se presentarán problemas y muchos de ellos tendrán, y así debe ser, tratados por las vías legales. La violencia intrafamiliar no debe ser conciliada por fuera de los estrados judiciales. La inasistencia alimentaria para los niños y menores de edad no debe ser tratada por fuera de las instancias judiciales. El abandono, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando únicamente de problemas conyugales o familiares, pero la familia también tendrá problemas con empresas públicas que pueden estar cobrando de manera indebida. Y entonces existen las herramientas legales para que como familia te defiendas. Entonces, vamos a solicitar a la Dirección Jurídica Nacional una pequeña cartilla con recomendaciones básicas, así como vamos a tratar el tema de presupuesto con la asistencia de tantos y tan prestigiosos contadores, economistas y demás que tenemos. Entonces, de la misma manera, en el campo jurídico vamos a facilitar una herramienta general que sirva en cualquier país donde tú estés y de aplicación ya de acuerdo a las leyes locales. Bien, entonces, cuando son diferendos entre hermanos, pues por supuesto lo ideal es que se traten primero entre sí y congregacionalmente, con autoridades espirituales, se encuentren las soluciones antes de ir a las instancias judiciales. Pero en el mundo tendremos aflicción, es una palabra textual que nos la dijo el mismo Señor Jesús. Entonces, pues, para que no seamos nosotros administradores de justicia, ni mucho menos hacer justicia por nuestra propia mano, pero para eso están las instancias legales. No hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, ¿hay problemas? Sí. ¿Hay corrupción? Sí. Pero, pues, vamos a trabajar con lo que hay. Vamos a defendernos de cualquier tipo de injusticia con lo que hay, con lo que tenemos. No será el perfecto y justo tribunal de Cristo, pero es necesario que demos honra a quien debemos honra, respeto a quien debemos respeto, y pues las autoridades legales, civiles, de una índole u otra, pues las Escrituras nos invitan a que le demos el debido respeto y que apelemos a ellas, como en un momento dado en el juicio que se le hacía al apóstol Pablo. Él apeló
a la más alta instancia legal posible en aquellos días del Imperio Romano, que fue a apelar al mismísimo César, el gran imperator, el gran gobernante del imperio. Entonces, él apeló a César, fue a César, era un derecho que le asistía como ciudadano romano, porque siendo hebreo, él era de Tarso de Cilicia, que le permitió acceder a la ciudadanía. Y pues el derecho romano, que hasta el día de hoy permea las leyes de nuestros países, le permitió hacer esa apelación y ser escuchado en la más alta instancia. Muy bien, entonces básicamente esta es la línea, este es el tema, ya sabemos lo que hay que hacer, y a medida que vamos avanzando en las siguientes letras miraremos si necesitamos otros documentos u otros manuales. Por lo pronto, en el curso de estos días inmediatos, en este mes de diciembre, estos dos que ya hemos mencionado, el de la elaboración de presupuesto para la economía familiar y la cartilla o el vademecum de asistencia y consejería de tipo legal, los estaremos presentando delante de todos ustedes antes de que se nos acabe este mes. Muy bien, sin más, un fuerte abrazo para todos. Hoy es un día muy particular para mí. Hace 13 años estaba comiéndome las uñas mientras la hermana Paloma estaba dando a luz a nuestra amada hija Elvira. Para ella, pues, todo mi corazón, y para todos ustedes, pues, por supuesto, más de lo mismo, porque es lo que hay. Amor para todos. Feliz noche.